sendas. Y sigue diciendo allí la palabra del Señor, el versículo siguiente, el versículo 6. No, perdón, el 5, versículo 5. Versículo 5. Es el siguiente versículo, el 5, sí. Encamíname, leemos, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Gloria al Señor. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos muestre su camino, sus sendas? Amén. Y aquí está diciendo ahora, encamíname, Señor, encamíname, ¿sí? Encamíname. ¿Encamíname qué? En tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, y en ti es cuando uno puede decirle a Dios, encamíname, Señor, en lo que voy a hacer, en lo que voy a realizar, ¿sí? En la forma como voy a hacer las cosas, encamíname, Dios. Porque a veces vamos a hacer las cosas y estamos equivocados, y la única persona que lo sabe todo y que todo le sale bien, ¿quién es? Dios. Él conoce más que nosotros lo que necesitamos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que el Señor nos encamine. Estamos acá, hermanos, con la palabra. Gloria al Señor. Hay otro versículo, versículo 9. Vamos al versículo 9. Este Salmo 25 es muy precioso. Versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Cuántos mansos hay acá? A ver, ¿cuántos mansos hay acá? ¿Qué es una persona mansa? ¿Qué entendemos nosotros por una persona mansa? Una persona, correcto, sí, una persona mansa no es agresiva. Con respecto a este versículo, de ser manso, es una persona que se deja enseñar. Hermanos, uno no se deja a veces enseñar. Otro le va a decir a uno algo, no, ahora no. Y uno como que quiere imponer siempre la razón de uno. Yo no sé si a usted le pasa así, pero a veces le pasa a uno así. Alguien quiere como opinar algo y uno ni lo deja, porque uno como que piensa que lo que uno dice siempre tiene la razón, como que uno es el que tiene la razón en todo. No, yo creo que tenemos que aquietarnos y hombre, saber escuchar, escuchemos a los demás, no tratar de imponer nuestro punto de vista. Si usted es una persona o mi persona, somos personas que queremos imponer nuestro punto de vista donde quiera que estemos, fallamos en eso, porque tarde que temprano nos equivocaremos. Ahora, uno tiene que reconocer que necesita de los demás. Yo necesito de ustedes. Ustedes necesitan de mi persona en algún momento. Y uno a veces es para donde va, para adelante. No, que usted que me viene a mí aquí a enseñar o a decir. Usted que, y en la casa muchas veces la mamá, un hermano, una hermana nos quiere decir algo y como que uno no reconoce o no quiere aceptar, no quiere recibir lo que otra persona le quiere decir a uno. Y como que uno pareciera que se la sabe ¿qué? Como que se las sabe todas. Y yo sí le pregunto a usted, levante aquí la mano, si hay alguien que aquí se las sabe todas. Aquí el único que se sabe todo es el Señor. La única persona que sabe todo es el Señor. Y aquí la única persona que nunca se equivoca es Dios. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Él.
Gloria al Señor, gloria a Dios. Pero lo que respecta a usted y a mi persona, no nos la sabemos todas. Y lo segundo, nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Entonces, si todos nos equivocamos, si no nos lo sabemos todo, hay que aprender a escuchar. ¿Sí o no? Hay que aprender a escuchar. A veces vamos a hacer un trabajo en la casa y otros nos dicen, mira, eso no es así. Ah, ¿usted qué? Viene aquí a dársela. No, un momentico. Entonces dígame cómo es. No, venga. Y lo hace de la manera más fácil. Antes nosotros éramos los que íbamos a enredar más la situación. Y nos iba a sobrar tornillos de lo que íbamos a hacer. O piezas. A veces le pasa a uno así por saberlo todo uno, ¿sí o no? Hermano, no es así. Por eso hay que bajar la cabeza. A este temperamento y a este carácter bajemos la cabeza y dejémonos pulir. Amén. Dejémonos pulir. Por eso doblamos rodilla ante el Señor para decirle, Señor, agacho la cabeza ante ti, Padre. Quiero ser humilde. Quiero reconocer que necesito de los demás. Sí, hermano, yo aquí hay cosas que como pastor yo no sé hacerlas. Yo no me meto a sonido, porque donde me meta a sonido, mejor dicho, yo daño esa consola. Sí. Entonces uno tiene que reconocer que necesita de otros. Pero uno pide ayuda. Entonces, hermanos, aquí mire lo que dice el Señor. ¿A quién encamina el Señor? Ayúdeme. ¿A quién encamina el Señor? A una persona humilde. ¿A quién encamina el Señor? A una persona humilde. ¿Y cuántos humildes hay acá? Que nos queremos dejar encaminar por el Señor. Amén, ¿sí o no? Diga conmigo, Señor, yo quiero dejarme encaminar por ti. Y me va a ir bien. ¿Sí o no? Si me dejo encaminar del Señor, ¿me va qué? Me va bien. Pero debo de ser ¿qué? Humilde. Y Él enseñará a los mansos su carrera. ¿Cuántos mansos hay acá? Si no lo somos, vamos a hacerlo a partir de hoy, ¿sí o no? Digan conmigo, yo quiero ser manso. Yo quiero ser manso para que el Señor me enseñe en la carrera que llevo. Pero a veces voy como potranco, desenfrenado, desbocado. A lo que voy y ¡pum! Me pego un golpe por ahí, un riendazo por allá. Y firmo lo que sea, y hice lo que sea, y negocié lo que sea. Ya lo hice, Señor. Y resulta que me metieron un tapado o cualquier cosa y ¡pa! Señor, ayúdame, por favor. A ver, desbocado, venga, yo lo ayudo, a ver. Hermano, no es así, no. Encaminará el Señor ¿a quién? A los humildes. Y a los mansos son los que, ¿qué? Los que le enseñan la carrera. Muy importante este salmo, hermanos. Es muy hermoso. Aquí nos podíamos quedar tremendo. Versículo 12, por ejemplo. Mire el versículo 12. Vuelvo y repito, todo el Salmo 25 es muy bonito, como toda la palabra. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Cuántos temerosos de Dios hay acá? ¿En cuántos está el temor de Dios? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Esa es otra ventaja del hombre temeroso de Dios. Ustedes saben que la palabra del Señor dice en Proverbios 1:8 que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y mire lo que dice acá. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Si aquí están los jóvenes, si aquí hay jóvenes solteros, o aquí hay personas solteras y solteros, déjeme decirle que si usted es un joven, una persona temerosa de Dios, ¿sí? Si usted es una persona temerosa de Dios, el Señor le va a enseñar ¿a qué? ¿A quién va a escoger para el resto de su vida? Amén, amén. Entonces mire que el Señor le va a enseñar a escoger. Yo doy gracias a Dios porque aunque me equivoqué muchas veces,
el Señor tuvo misericordia de mí y me enseñó a escoger, me dio la idónea. Por eso llevamos 32 años de casados. Gracias al Señor. Por ahí dijeron así, por ahí hicieron así. Hermanos, ¿por qué? Porque el Señor nos mostró el uno para el otro. ¿Sí o no? Yo no aplicaba para ella, porque físicamente ella es muy bonita, ¿sí? Y yo no le gustaba a ella físicamente. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y puso en el corazón de ella que se fijara en este su servidor, en este pechito, como dicen por ahí. Entonces nosotros, ¿quién nos ayudó a escoger? Nos ayudó a escoger el uno al otro, el Señor. Y así, mis hermanos, si aquí hay jovencitos, jovencitas, personas adultas que todavía están solteras, déjeme decirle que si usted es una persona temerosa de Dios, Él le enseñará la escogencia. Amén. Y si le gustó a alguien por ahí a usted, pregúntele al Señor. Usted que es una persona temerosa de Dios, Señor, esa persona me gusta, ese muchacho me gusta o esa muchacha me gusta. ¿Tú qué dices, Dios? Entonces el Señor le dirá, sí, hijo, esa es la que tengo para ti. O le dirá, no, espérese, no se vaya a enamorar todavía, no le vaya a entregar sus sentimientos. No, Señor, pues que usted a veces se demora mucho, que yo no sé qué, que no, espere. Ahora habla con mi hermano Jenner, la paciencia del Señor, vale la pena esperar en el Señor, porque cuando Dios entrega todo, entrega lo mejor y lo que necesita uno. Amén, mis hermanos, gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, qué bonito este salmo, hay mucho, cuando lo estaba leyendo, realmente hay mucho para aprender allí, pero vamos a pasar a otro tema. Vamos a ver el versículo 21, vamos a coger el versículo 21 antes de pasar a otro tema. Mire lo que dice el versículo 21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Aquí hay otros dos aspectos bien importantes para nosotros. Lo que es la integridad, el ser íntegro, el ser íntegro. La integridad tiene que ver con portarse uno bien, aunque no lo estén viendo, aunque no lo estén viendo. La persona íntegra en público y en privado es el mismo, es la misma persona. No tiene doble personalidad, no tiene doble vida, no tiene doble faz, no. La persona íntegra es la persona que aquí es uno y afuera es otro. Afuera es el mismo, perdón, afuera es el mismo. ¿Sí? Esté acompañado, no lo esté, es la misma persona. Actúa lo mismo. Amén. Esa es una persona íntegra. A espaldas no hace ningún daño. A espaldas no habla de las personas. Ese término íntegro es muy, muy profundo. De verdad, el ser íntegro. Es la persona que cuando está con usted y usted se despide, es la persona que no habla ni una sola palabra de usted mal. ¿Sí? Esa es una persona íntegra, que no espera que la persona se vaya para... Usted viera la persona que acabó de ir y delante la persona no dice nada, pero por detrás sí, venga, le entierro la estaca. La persona íntegra no daña, no, aunque vea defectos, simplemente es íntegro para con esa persona. Más bien se puede hablar con la persona y decirle, hermano, tú puedes cambiar, tú puedes dejar esos aspectos o esas actitudes que tiene, eso es distinto, pero no se une con otra persona para rajar de esa persona.
Y así, la integridad tiene que ver con muchas cosas, muchas actitudes, ¿sí? Tiene que ver, por ejemplo, con si debe dinero, lo paga, ¿verdad? El íntegro tiene que ver con delante de Dios una sinceridad, en fin, ¿sí? Y dice, y rectitud, ¿sí? Rectitud nos guarden también, porque en ti hemos esperado. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿a qué nos llama el Señor hoy? A una vida cristocéntrica. ¿Recuerdan el tema del domingo pasado? ¿Una vida qué? Una vida cristocéntrica. Vayan conmigo, por favor, un momento, allí donde, a Lucas 12:15. Lucas 12:15, por favor. Lucas 12:15. Lucas 12:15. Dos que vinieron donde Jesús, dos personas, dos hermanos, o uno de ellos más bien, vino donde Jesús y le dijo: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y el Señor, mire lo que le contestó. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y mis hermanos, ¿a qué se refiere este versículo en lo que estamos tocando acerca de la vida cristocéntrica? ¿Sí? El domingo nos hablaba el Señor de tener cuidado de este término, de ser antropocéntrico. ¿De ser qué? Antropocéntrico. Antropos viene de la palabra, o sea, del ser humano. Antropos quiere decir el ser humano. Inclusive hay una ciencia que se estudia en la universidad que se llama antropología. Antropología, ¿sí? La han oído, ¿no es cierto? La hemos oído, antropología. Ustedes saben, perdón, todo lo que trata del ser humano, correcto. Ustedes saben que logía es tratado, o sea, todo lo que trata del ser humano. Y a esto se refiere el Señor, nos habla de qué, de cuidado con el antropocentrismo, o sea, todo lo que se centra alrededor de quién, del hombre, sacando a Dios inclusive del contexto. Con lo que Dios nos hablaba el domingo, no es que se esté en contra, escúchenme bien, no es que sea malo ir a un gimnasio, no, de ninguna manera. Uno antes admira a esas personas que van a un gimnasio, ¿verdad? Tampoco es malo ser responsable en el trabajo, o sea, esforzarnos por trabajar. O sea, todo lo que hace el ser humano. Pero, ¿dónde está la situación? Como que el ser humano no se enfoque en sí mismo, que ni siquiera le queda tiempo, ni siquiera saca tiempo para alimentar su espíritu también, para alimentar su relación con Dios. Ahí sí hay problema. Me explico, tampoco hay problema en pasear. ¿A cuántos nos gusta pasear? A todos, ¿sí o no? Es bueno pasear. Visitar la familia, chévere. Tomar un festivo para salir al campo con la familia, excelente programa, qué chévere. Y Dios nos permite, por ende Dios nos permite. Pero hermano, ¿dónde está la situación? Cuando el hombre o cuando el ser humano mejor se centra en sí mismo, ¿sí? Se centra en sí mismo y hasta saca a Dios del contexto, que no queda tiempo ni para orar,
ni para leer la Biblia, ni para uno congregarse, porque acuérdense que la Biblia nos enseña también que no nos dejemos de congregar. ¿Sí o no? Como familia es muy importante que nos veamos también. Imaginémonos nosotros una vida cristiana sin vida de familia, sin congregarnos. ¿Cómo sería eso? Muy duro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que no nos congreguemos ni nada, que no haya sentido de congregarnos ni nada. Cada uno, claro, viviendo su relación con Dios, pero nada que ver sin familia. Muy duro. No crean, hermanos, pero uno, el estar o el congregarse un domingo, eso ayuda mucho, ¿sí o no? Eso lo motiva a uno. O sea, lo lleva a uno, lo saca a uno con aspiraciones. La hermandad, ¿sí? La hermandad, somos miembros los unos con los otros, ¿sí? Somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, donde la cabeza es Cristo Jesús, amén. Pero es muy importante esa parte. Entonces, imagínense ustedes uno dedicarle toda la vida a tener un cuerpo escultural, un cuerpo bien chévere, pero sin Dios, pero sin el Señor. Hasta esa práctica, digamos, lo puede llevar a uno a cosas, a hacer cosas, ¿sí? A hacer cosas equivocadas. Hay gente que, por ejemplo, damas, que por ejemplo quieren tener un buen cuerpo para exhibirlo, para negociar con él, ¿sí? Para negociar con él, para hacer muchas cosas. Hombres también. Y hermanos, yo no estoy hablando ni estoy en contra aquí de un buen físico, porque el ejercicio, la palabra del Señor inclusive dice que el ejercicio habla del ejercicio corporal, pero dice que para poco es provechoso, que con respecto a la piedad, o sea, con respecto a lo espiritual. Ahora, si hay un estilo físico bueno, pero también la parte espiritual es muy alta, es una bendición, porque va a vivir, eso le garantiza que va a vivir muchos años más, ¿sí o no? Pero ¿para qué vivir uno muchos años más sin Dios? Sin Dios, ¿sí o no? O uno, por ejemplo, yo me pongo a pensar hoy, cuando veo, por ejemplo, voy por la calle y veo personas tatuadas en diferentes partes del cuerpo. Supongamos una dama que se tatúe sus piernas. Tendrá que usar chores toda la vida para poder mostrar los tatuajes. O un joven que se tatúe el del pecho, tendrá que usar camisilla toda la vida para mostrarle el tatuaje. O viceversa, o pues muchas cosas más. Entonces, hermanos, díganme ustedes, hermanos, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Que tu vida y la mía tienen que estar centradas en Dios. Amén, amén. Centradas en Cristo Jesús. Por eso tienen que ser vidas, ¿qué? Cristocéntricas. Vidas, ¿qué? Cristocéntricas. Dígale que está a su lado, vamos a vivir una vida cristocéntrica. Hermanos, otra cosa, ¿para qué tantos bienes? ¿Para qué tantos bienes? ¿Para qué tantos bienes si no vamos a bendecir las personas? Para nosotros solitos. Escúcheme, si uno no se va a llevar nada de eso se lleva a uno. Nada de lo que uno tenga se lleva. Por eso el versículo 21 de Lucas 12, mire lo que dice Lucas 12, 21, de lo que el Señor nos recomienda esta mañana. Y el Señor se lo dijo a estos
hermanos que vinieron para partir la herencia y el otro no quería compartirla. Mire lo que el Señor dice en su palabra. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Diga conmigo, no voy a hacer tesoro para mí mismo, solito para mí. No, ahora yo les digo, uno puede decirle al Señor, Señor, yo anhelo tener dinero. Yo anhelo tener dinero, pero para bendecir las personas. Y que eso se cumpla, ¿sí o no? Que eso se cumpla, porque el Señor le puede dar a uno el dinero, pero ya cuando uno lo tiene, lo amasa para uno. ¿Sí o no? A nadie le da, a nadie a nadie le da nada. Entonces el Señor le dice a uno, bueno, hijo, me pediste dinero, te lo di, ¿y ahora qué? No, hermanos. Yo creo que eso tiene que ver con la actitud del corazón. Por eso el Señor dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, hablando sobre la avaricia. Entonces, muy importante esta apertura acerca de la palabra que vimos el domingo y que la vamos a ampliar en esta mañana. Quedamos en que debemos de tener dos cosas importantes. Primera de Juan 2:6. ¿Cuántos estamos permaneciendo en el Señor? A ver, vamos, ¿cuántos estamos permaneciendo en el Señor? ¿Cuál es la meta que tenemos y el desafío si permanecemos en el Señor? Andar como Él anduvo. Eso es muy alto para nosotros, hermanos. Yo me estoy preguntando en mi propia vida, si aún después de 40 años y permanezco en el Señor, y digo que permanezco en el Señor, si estoy andando como el Señor anduvo. Es algo que le queda a uno muy alto para alcanzar, un reto grande. El que dice, escúchenme bien, el que dice, ¿cuántos decimos que permanecemos en el Señor esta mañana? Amén. El que dice que permanece en Cristo o en Él, debe, digan conmigo, debe. A ver, es un deber, debe andar como Él anduvo. Ahora, para eso hay que hacer un estudio cómo anduvo el Señor. Ahí nos queda la tarea, hacer un estudio cómo anduvo el Señor. Pero así por encimita conocemos algunas cositas que el Señor hizo. Por ejemplo, les decía el domingo, fue sujeto al Padre, siempre se sometió al Padre. ¿Cómo anduvo Jesús? En santidad. ¿Cómo anduvo Jesús? Haciendo bienes a los demás. ¿Cómo anduvo Jesús? Predicando la palabra. ¿Cómo anduvo Jesús? Bajo la unción del Espíritu Santo. Y miren, hermanos, que aquí podíamos sacar una lista todo el día de cómo anduvo Jesús. Con ese solo versículo tenemos. ¿Sí o no? Con ese solo versículo tenemos para nosotros pensar si estoy andando como el Señor anduvo. A ver, vamos a preguntarnos, pero si estamos andando como el Señor anduvo. Querida mujer, ¿se parece usted a Cristo Jesús? Querido varón, ¿nos parecemos a Cristo Jesús? ¿El Señor era de mal genio? ¿Qué dicen ustedes? ¿El Señor era de mal genio? No. ¿Ah? Lo que pasa es que le dio celos una vez porque su casa fue convertida en cueva de ladrón. Puros negociantes estaban en el atrio allá afuera, con palominos, con cambio de monedas y de todo, y el arrejo cogió a todos, pero no le pegó a nadie, le pegó a las cosas. Él no encendió a nadie, arrejo no le pegó. Él dice, el celo de tu casa me consume, pero fue un celo santo de Dios. Y hermanos, de verdad que el Señor nos enseña
Y nos dice que si permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Y la otra, en el otro aspecto que quedamos hace 8 días, o el domingo pasado, fue tener relaciones, ¿qué? Relaciones sanas. ¿Relaciones qué? Sanas. Primera de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este versículo también? El que dice que está en la luz. ¿Cuántos estamos en la luz? Levantemos el bracito, a ver, ¿cuántos estamos en la luz? Amén, ¿sí o no? El Señor nos trasladó, ¿sí o no? De las tinieblas a la luz. Eso, a la luz. Ahora, si estamos en la luz, ¿qué dice la palabra? Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Uy, hermano, esto a mí le soy muy sincero, hermanos. Uno, porque el Señor lo ha usado, pues, o lo ha escogido más bien para predicar la palabra. Pero hermanos, yo realmente por ahí dijo una hermana, por ahí toda la semana he venido pensando, Señor, yo aborrezco a alguien. ¿A quién aborrecemos, hermanos? ¿Será que aborrecemos a alguien por ahí? Eso no lo sabe sino usted y lo sé yo. ¿Sí o no? Cada uno sabemos si hay alguien que nos cae mal y lo aborrecemos. Pero hermanos, este versículo, ¿sabe qué me enseñó? Definitivamente yo no puedo aborrecer a nadie. Así no me guste algo de alguien. Y más nosotros como pastores tenemos que amar las ovejas, no aborrecerlas. Pero no, pero es que uno lo invita y no viene, uno tal cosa y no, y convoca y es el que falta o la que falta. Y uno no puede decir, Señor, estoy hasta aquí, no aguanto más. No, uno no puede, eso no puede existir en nosotros. ¿Sí o no? Eso no puede existir en nosotros. O sea, ahí es donde nos tenemos que llenar de paciencia y decirle, Señor, debemos de soportarnos, ¿qué? Debemos de soportarnos los unos a los otros. Esposo que está aquí, yo no puedo aborrecer a mi esposa. Esposas, ustedes no pueden aborrecer a su esposo. Padres que estamos acá, no podemos aborrecer a los hijos. Pastor, pero usted no conoce a mi hijo como es, o a mi hija como es. Hermanos, el Señor no está preguntando si es difícil, si no es difícil, si es llevadero, si es obediente, si es desobediente. No, aquí hay simplemente un nivel de relación, y es que en el nivel de la relación o de las relaciones, nosotros como hijos de Dios no podemos aborrecer a nadie. Ahí dice a su hermano, pero ¿quién es mi hermano? Mi prójimo. Pues que mi mamá es católica, apostólica, romana. Amémosla, no la aborrezcamos ni nos burlemos. Pero es que mi papá es alicorado, mi papá es, mejor dicho, mujeriego, eso se la juega a mi mamá, que yo no sé qué, pero no puedo aborrecerlo. Hermanos, aquí es asunto personal. Que si yo de pronto aborrezco a alguien, yo debo pedirle al Señor por eso, que me perdone y que me enseñe y que me ayude a empezar a amar a esa persona. ¿Cuántos decimos amén? Y que comencemos a bendecirla. ¿Sabe qué comencé yo, por ejemplo? A bendecir a mi presidente Gustavo Petro. Hay cosas que no me gustan de él, pero no por eso lo puedo aborrecer. Es más, yo le confesé al Señor algo. Yo le tuve que pedir perdón al Señor algo porque yo le decía Petronila. Y yo vi, mis hermanos, escúchenme, y yo vi que me estaba llenando como de cositas, con estas reformas y todo eso me estaba llenando empezando como a picar ahí el bicho de la inconformidad y de cositas.
Y sabe que aprendí, hermanos, con estos versículos. Señor, aún a mi presidente debo bendecirlo en el nombre del Señor. Allá del comportamiento de él, Dios sí le ajusta cuentas, pero eso no me corresponde a mí. ¿Por qué les cuento eso, hermanos? Porque uno falla en eso. Uno falla en eso. ¿Cómo comienza uno a aborrecer a la gente? Comienza con unas cositas ahí a aprenderse, a pegarse uno de argumentos, de cositas. Me hizo esto, dijo esto, ¿sí o no? Habló por ahí de mí esto. Y uno como que comienza, y hay un cúmulo de cosas que se le van a uno juntando para uno empezar, ¿qué? A eliminar. Uno comienza a eliminar ya de la vida de uno así, a sacarlas. Me resbala, esa persona me resbala. Y más cuando se unen 2, 3 y empiezan más a comer prójimo ahí, hermanos. Y viene entonces el aborrecer. Porque, hermanos, tenemos que ser sinceros, hermanos. Nosotros no podemos ser ni aborrecer ni ser aborrecibles, o sea, que seamos aborrecibles. Yo antes de convertirme al Señor, hermanos, ustedes no saben, hermanos, antes del Señor tener misericordia de mí, mis hermanos, a mí no me querían en mi casa. A mí no me querían en mi casa. ¿Sabe por qué? Por una sola cosita, por mi forma de ser. Hermanos, por mi forma de ser. Hoy en día, las personas que no me querían dicen lo contrario. Marcelo, es que lo que hizo el Señor en su vida, tremendo. Hoy en día me pide que oren por ellos, me piden favores. Porque, hermanos, muchas enemistades tenía, aún de mis propias sobrinas. Yo podía enojarme con una sobrina y durar enojado hasta 3 y 4 años. Y entrar a la cocina y no quererla ver. Y yo por un lado y ella por otro. Mis propias sobrinas, hijas de mi hermana, la mayor. Hermanos, cuando uno aborrece a alguien o cuando uno tiene una enemistad con alguien, porque el aborrecer tiene que ver con las enemistades también. O sea, yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Usted hay alguna persona por ahí que no le habla? ¿Que no la trata? Porque, hermanos, sí o no que nos ha pasado eso, nunca más cuente conmigo para nada. Haga de cuenta que no existimos. Ni me vio ni la vi. ¿Sí o no? Ni me vio ni la vi. Y ahí se creó una enemistad. Y si en este momento que somos hijos de luz hay enemistades, eso hay que romperlo hoy mismo en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Si estamos dispuestos a romper eso en el nombre del Señor, porque eso era cuando estábamos ¿a dónde? En las tinieblas. Pero dígale que está a su lado, tú eres, si es mujer, eres una hija de luz. Varón, un hijo de luz. Estamos en la luz. ¿Quién nos alumbró? Nuestro Dios. Por eso Mateo 5, vamos a Mateo 5, que fue otra cita que usamos, el Mateo 5, versículo 14, perdón, versículo 16. Vamos a Mateo 5, 16. Mateo 5, 16. No, el 16. Gracias. Así alumbre vuestra luz. Digan conmigo. Tengo la luz de Dios. A ver, vamos. Tengo la luz de Dios. Vea lo que dice la palabra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que nosotros tenemos la responsabilidad de que la gente vea
un cambio en nosotros, hermanos. Déjeme decirle una cosa, si la gente no está viendo un cambio en nosotros, algo está pasando con nuestras vidas. Porque el problema no está en la gente, el problema quizás está en nosotros. Así de sencillo, mis hermanos. Y aquí es donde tenemos que hacer esta mañana, hacer morir muchas cosas en nosotros. Hermanos, si yo estoy en el Señor, pero tengo la luz de Dios porque Él ya me alumbró mis tinieblas, estaba en tinieblas y el Señor las sacó de mí por su luz admirable, su luz poderosa. Hermanos, déjeme decirle, pero el mal genio tiene que desaparecer de mí. Si el mal genio todavía impera en mí, hermanos, yo tengo un problema con eso. No he muerto a mí mismo todavía, a mi ego. No, pastor, que es que yo soy así, que es que yo me desespero. No, pastor, que es que yo me desespero mucho y me angustio y cuando me angustio y me desespero, yo grito y hablo mal con tono y dejo ofendida a la gente. Y si me quieren aceptar así bien y si no, que se vayan. No, un momentico, que el Señor me está diciendo que si esa luz que Él puso en mí brilla delante de los demás, van a ver esas buenas obras. Hubo un cambio en Marcelo y también van a glorificar a Dios. O sea, verdaderamente, si Dios lo cambió, Dios me cambia a mí también y Dios puede cambiar a cualquiera. ¿Sí o no, hermanos? Hablemos claramente, hermanos. No nos contemplemos más los defectos ni las debilidades, ni no es que yo soy así, que es que a mí el que me la hace me la vuela. Y el día que me la vuelan yo tiro lo que sea y me enfrento con el que sea y ¿cómo es que vamos a arreglar esto? No, un momentico, hermanos. No, por fin, escúcheme, démosle fin esta mañana a esas cosas. ¿Cuántos estamos de acuerdo que le tenemos que dar fin a esas cosas? Sí, mis hermanos, querida mujer. No, querida mujer, usted no puede seguir siendo así. Querido varón, los varones junto conmigo, no podemos seguir siendo así. Hoy tenemos que, hermanos, llorar ante el Señor y decirle, Señor, yo necesito un cambio, realmente un cambio. Un cambio como esposo, un cambio como esposa, un cambio como hijo, como abuela, como nuera. No, que es que toda la vida la mamá y la nuera no se han entendido. O el papá, la mamá y el yerno no se han entendido. O es que yo con mi suegra no me he entendido. No, pues hermanos, tengo que renunciar a ese aborrecimiento. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Eso se volvió un nudo ahí. Por eso en los matrimonios es muy importante, escúcheme, los matrimonios, mantengamos a nuestras familias sanas, no le comentemos nuestros problemas a nuestros familiares. Yo les he dicho a ustedes y el Señor nos ha dicho más que todo a nosotros, hermanos, cada uno tira para su lado. Mi familia me va a defender a mí y la familia de mi esposa la va a defender a ella. Ahí todos perdemos y a lo último, ¿sabe qué pasa? Se forman dos bandos en las dos familias que ni siquiera se quieren ver. Entonces, hermanos, muy importante esto. A mí ese versículo, déjeme decirle una cosa, a mí ese versículo me impactó mucho. Busquemos un momentico el 15, Alex, tenga la bondad. Mateo 5:15, por favor, el 15. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Digan conmigo, debo alumbrar a todos los de mi casa. Que mi papá no es convertido, mi mamá tampoco y mis hermanos, pero si hay allí un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿a qué lo ha puesto el Señor? ¿A qué nos ha puesto allí el Señor? A alumbrarlos a todos.
O sea, ¿quién es el que tiene que dar ahí buen testimonio? La persona que está con Dios. Pero hermanos, tristemente, a veces no pasa así. Es más, muchas veces la familia dice, él va por allá, saca la Biblia, por allá reza muy bonito, como ellos lo llamen, por allá hasta se va a evangelizar, pero eso cuando viene aquí, eso mejor dicho, Dios mío, hace el diablo hostias, mejor dicho. Hermanos, triste eso. Porque hermanos, esto de que alumbrar a todos los que están en casa, eso es una palabra que lo debe de llevar a uno realmente, cómo es la forma de hablar de uno en la casa. Hermanos, no justifiquemos más. No nos justifiquemos más, que es mi forma de hablar, que es mi forma de pensar, que voy a imponer lo que no. Hermanos, pidámosle al Señor, es más, digámosle, Señor, que con mi forma de vivir me arrastre toda mi familia para ti. Amén, hermanos. ¿A cuánto nos gustaría eso? Que por nuestro testimonio todos sean ganados. Aún sin palabra, hermanos, aún sin palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque yo les puedo hablar muy bonito. Yo puedo hablarles muy bonito, pero no quedan sino conmovidos. Pero mis palabras no arrastran a nadie porque de pronto mi vida no corresponde. Mi vida no corresponde. Ustedes saben la responsabilidad, por ejemplo, que tiene el que predica la palabra de Dios. Mi esposa, mi persona. La responsabilidad que tenemos es muy grande, hermano, porque nosotros somos cartas, y cualquiera de ustedes también, como hijas e hijos de Dios, porque nosotros somos cartas públicas. ¿Somos qué? Todo el mundo nos está leyendo. Su vida no es privada ni la mía. La vida de un pastor no es privada. Todo el mundo la sabe. Los vecinos, todo el mundo sabe cómo habla uno, a dónde se mete, a dónde va, qué va a hacer, todo. Y así su vida también, hermanos. En otras palabras, ante su familia tienes una responsabilidad también. ¿Sabe cuál? Alumbrar a los que están en casa. Usted no ve que en la casa a veces se forman bandos o grupos, estos contra estos. El Hijo de Dios, ¿qué le toca al Hijo de Dios ahí? ¿Qué le toca a usted como hijo de Dios? Si ve que unos están con el papá y otros están con la mamá, ¿qué le toca a uno como hijo de Dios? Quedarse en la mitad y tener mucho cuidado con lo que habla. Ni irse para un lado y empezar y volverse rival del otro, ni irse para el otro tampoco. Quedarse ahí y analizar, pensar delante de Dios y orar lo que dicen los unos y lo que dicen los otros. Porque, hermanos, si uno toma parte en alguno de los dos grupos, se vuelve enemigo de los otros también. Y uno tiene que tener mucho cuidado en eso, con lo que dice. Entonces, hermanos, simplemente el Señor está buscando ¿qué? Está buscando familia sana. Amén. Que alumbremos ¿qué? Con la luz de Dios. Digan conmigo, estoy llamado para alumbrar en medio de las tinieblas. La gente, las personas que no han tenido un encuentro con Cristo, acordémonos, están en tinieblas. Pero usted y mi persona
que ya tuvimos ese encuentro con Dios, nuestra luz les va a alumbrar a ellos. O sea, veámonos como personas portadoras de la luz de Dios a los demás. Amén, amén. Veámonos como personas que llevamos la bendición de Dios. Entonces, con humildad, cuando lleguemos a un lugar, con humildad, con prudencia, con sabiduría, ¿cómo es que vamos a hablar? No es que aquí llegué yo y voy a imponer mi ley. No, un momentico, suave. Si Dios, otra cosa, en el lugar donde Dios nos puso, ahí nos puso el Señor con un propósito, para que alumbremos a todos los que están allí. Amén, amén. Que la gente pueda decir, uy, fulanita de tal, fulanito de tal, cuando hablan, lo que sale son palabras que edifican. Escuchemos el consejo de esa persona. Y ellos lo quieren escuchar a usted, porque usted es una persona de Dios. Porque usted es una persona de Dios que lleva la luz de Cristo, la luz de Dios. Ahora, sabemos que al diablo no le va a gustar eso, porque usted le va a empezar a estorbar. Donde quiera que usted vaya, le va a estorbar al diablo sus planes. ¿Sí o no? Le va a estorbar al diablo sus planes. Por eso es que en muchas empresas o en corrillos de compañeros de trabajo y todo dice, no, venga, no hablemos vulgaridades porque ya llego delante de él, no. ¿Por qué? Porque las tinieblas son reprendidas ante la luz. Entonces la gente le comienza a preguntar a usted, oiga, una cosa, nosotros que cuando lo oímos a usted, nunca lo oímos un madrazo. Y en cambio nosotros, hermanos, qué pena con usted. Ahí hay una oportunidad para decirles, miren, no es que uno sea bueno, sino que quien vive dentro de mí, Él es el que lo hace y lo convierte uno así, en una persona de bien, para la gloria de Él. Amén, amén, mis hermanos. Entonces es muy importante eso. Son versículos, hermanos, que realmente son una bendición. Sí, son una bendición. Primera de Juan 2:12, por favor. Primera de Juan 2:12. Perdón, 13, versículo 13. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Acordémonos que desde el principio es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Hermanos, ese versículo es muy bonito, porque está hablando ¿de qué está hablando el versículo? ¿Sí? Juan, hablándole a los padres, les dice, porque conocéis al que es desde el principio. Los padres que han nacido de nuevo, y a los jóvenes porque han vencido al maligno. Escúchame, los jóvenes. Es una honra muy alta, es un honor muy alto que usted, en el nombre de Jesús, con su consagración, vence al maligno, vence la tentación, vence la fornicación y vence tantas tentaciones sexuales que tiene y todo lo que el enemigo quiere presentarle. Es una bendición muy grande. Y el Señor dice en su palabra, y a vosotros jóvenes les escribo porque habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. Y a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre.
Versículo siguiente, por favor. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Aquí ya le está diciendo a los jóvenes, ustedes son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermanos, tenemos un reto nosotros y es vencer al maligno. Digan conmigo, venzo al maligno en el nombre de Jesús. Con nuestra forma de vivir, escúchenme bien, como portadores de luz, con nuestra forma de vivir estamos venciendo al maligno. Estamos venciendo al maligno, no le hacemos caso a él. Y queremos todos los días obedecer a Dios. Y la mejor arma, escúchenme bien, la mejor arma para vencer al maligno se llama obediencia a Dios. Esa es la mejor arma. Yo puedo hacer mucha guerra espiritual, pero si no obedezco, no pasa nada. Será simplemente el diablo no hará caso. El diablo no hará caso. El diablo tiembla ante una persona que obedece a Dios. Ese sí es. Pues el diablo no teme ante la palabrería, ante aquel que le dice en el nombre de Jesús se va. Pero de ahí esa misma persona que lo reprende está haciendo y deshaciendo en las obras de las tinieblas. O participa de las obras de las tinieblas. Le sustento bíblicamente eso. ¿Recuerdan cuando unos por allá comenzaron en el nombre de Jesús que predica Pablo? Fuera. Y salieron esos demonios y mejor dicho, los hirieron y no hicieron caso. Antes se le fueron contra esos que estaban reprendiendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. Hermanos, el enemigo obedece, el enemigo tiene que obedecer en el nombre de Jesucristo, pero en una persona que obedece a Dios. Amén, amén, que obedece a Dios. Esa es la mayor autoridad de una persona. ¿Sabe cuál es la mayor autoridad de una persona? Una persona tiene autoridad de Dios cuando obedece al Señor y se somete al Señor. Los demonios tiemblan, escúcheme, los demonios tiemblan cuando ven a una persona, sea mujer u hombre, que obedece a Dios. ¿Sabe qué dice? Con este no nos metamos, que nos va es mal. Y si no, ¿qué sostuvo a Jesús? Su sometimiento al Padre, su obediencia al Padre, y pudo resistir al diablo. La palabra del Señor nos dice que nos sometamos a Dios, resistimos al diablo y él huye de nosotros. Y él huye de nosotros. La consigna en esta mañana es someternos al Señor. Amén. ¿Cuántos queremos someternos al Señor? Puede decirlo conmigo públicamente hoy. Yo me someto a Dios y a su palabra. Nuevamente, yo me someto a Dios y a su palabra. No le dé miedo, no nos dé miedo someternos a Dios. Que en la medida que nos sometemos y nos rendimos a Dios, más el Señor nos da la victoria. Y no hay diablo que pueda contra ti, en el nombre de Jesús. Si forceamos contra el diablo sin Jesús, él nos gana. Pero si forceamos contra el enemigo, dependiendo del Señor, es otra cosa. La victoria la tenemos asegurada. ¿Lo podemos creer, mis hermanos? Gloria al Señor. Por eso Primera de Juan 2:15, miren lo que nos dice el versículo 15, hablando del sometimiento a Dios. ¿Qué nos dice? No améis al mundo. Aquí ya entra en otro tema, Juan.
siguiendo del señorío de Cristo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Perdón, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora pongámonos a pensar nosotros, mis hermanos, este versículo donde nos dice el Señor que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahí nos está refiriendo, ya sabemos nosotros, que es a las personas. Ahí no nos está hablando de personas, sino de lo que hacen las personas. O sea, a las personas amémoslas. Si su papá está en el alcohol o en el alcoholismo, ámelo como papá que es. Mas lógicamente usted no ama lo que él hace. Es muy distinto. Es muy distinto porque uno puede equivocar eso. Calificar como es alcohólico, también lo odio a él. No me gusta como persona. No, eso no es lo que el Señor nos manda hacer. Como luz, alumbrarlo a él y arroparlo y orar por él. Y si es posible, darle un abrazo y reprender lo que hay dentro de él. Reprendemos es al maligno, mas no nos metemos con qué, mas no nos metemos con sangre y carne, porque son seres creados por Dios. Amén, amén. Y fue el papá que nos tocó, y fue la mamá que nos tocó. Pastor, que es que mi mamá es alcohólica, ámela como persona, como mamá, pero reprenda lo que hay en ella en oración. Y el Señor va a honrar eso. Amén. El Señor va a honrar eso. Por eso dice que debemos obedecer a nuestros padres como conviene en el Señor. Que entonces su papá le dice: mi hijo, préndame este cigarrillo en la estufa. Ahí sí, con amor le dice: papá, no. No, papá, yo no le voy a prender ningún cigarrillo. Que vaya. No, papá, no me ahí ofendo a Dios. Y Dios está por encima de ti. A ti te amo, pero eso no lo voy a hacer, papá. Hermanos, uno tiene que, con amor. Pastor, pero es que si no le prendo el cigarrillo a mi papá, se enoja todo y me va hasta echar de la casa. Tranquilo, que Dios se encarga de él. Pero usted no vaya a dañar su testimonio por eso. Un día lo va a entender, su papá lo va a entender, porque usted no lo hacía. Amén, amén, hermanos. ¿Estamos bien ahí entonces? ¿Sí? No amemos al mundo ni las cosas que están. Y el 16 nos clarifica un poquito más, nos amplía de qué nos tenemos que cuidar nosotros. ¿Qué hay en el mundo? Lean conmigo, ¿qué hay en el mundo? Deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne. Todos sabemos eso, ¿verdad? No hay necesidad de profundizar. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Qué nos pide la carne? Damaris, díganos algo que le pida la carne así. Bailar. Bailecito por ahí, ¿sí o no? Johnny, ¿qué te pide la carne, digamos? Licor, droga. La carne, todas esas prácticas. ¿Qué nos pidió la carne esta mañana? No ayune, no vaya por allá hoy. Es Jueves Santo, ¿sí o no? Es Jueves Santo. Sí, no. Pero hermanos, usted se vino hoy, ahora sale al mediodía, ¿sí o no? Ahora sale al mediodía. Bueno, ya usted sabe lo que va a hacer al mediodía. Por ahí descansa un poquito, en fin, pero tiene la bendición del Señor. ¿Cuántos decimos amén a eso? Vencemos al maligno, porque ¿qué quiere el diablo? El diablo quiere todo que nos aislemos de Dios, o sea, de la palabra, que no la leamos, que no la estudiemos, que no busquemos del Señor. Y sí nos presenta muchas carnadas, muchos anzuelos,
para que caigamos en ellos, en esas tentaciones. Los deseos de la carne, dígame cuánto, los deseos de los ojos. Que uno que es casado o la casada mire a otra persona, le guste a otra persona, deseos de los ojos. Uno está bien en el matrimonio y no va a faltar el diablo que le presenta a la julanita o al julanito. Uy, mira, le dice a la mujer que es temerosa de Dios, ¿sí o no? Que está bien con el esposo. Uy, mira ese churro, el que apareció ahí. ¿Quién pidió pollo? Y que la esposa lo vea, que la mujer lo vea al ajeno o viceversa, a la ajena, a la extraña, y que uno caiga ahí y enredado en eso. Y se le daña el matrimonio, se le daña el hogar, los hijos sufran y muchas cosas más, mis hermanos. Deseos de los ojos. Todo uno tiene que examinar si lo que estoy viendo me edifica, me lleva a Dios. Si mis deseos de la carne me edifican o me llevan a aislarme de Dios. Por ejemplo, hoy, ¿sí o no? Hoy no nos digamos nada, mis hermanos. Pero la que más fastidiada está esta mañana acá, ¿sabe quién es? Nuestra carne. Está muy fastidiada con usted por haberla traído a este ayuno. Dígale que está a su lado, su carne está fastidiada porque usted la trajo al ayuno. Ella quería hacer otra cosa, ¿sí o no? La carne quería era otra cosa. Primero quería desayunar, ¿sí o no? Segundo, no quería venir acá a tener este tiempo con el Señor, ¿sí o no? Pero usted al mediodía le puede decir a la carne, se fija que te sometiste, tuviste que someter a Dios y recibimos bendición. Amén, amén. Recibimos bendición del Señor. Hermanos, si le hacemos caso a la carne, no seguimos al Señor, no caminamos con Dios. Yo les soy muy sincero, hermanos, yo hay mañanas que amanezco, mejor dicho, ustedes no saben cómo amanezco yo. Con unos pensamientos, hermano, de no querer hacer nada, hermanos. Esta mañana en la madrugada yo antes de ducharme yo decía, ay, otra vez a Itagüí, y el enemigo comienza a trabajarle a uno. Pero no se puede dejar uno trabajar un momentico, Satanás. Que buscar a Dios es lo mejor. Y usted se queda a un lado y usted carne se somete a Dios. Y hermanos, uno de ahí se mete en lo espiritual y uno dice, bendito sea el Señor que vencí en el nombre del Señor al maligno, hermanos. Hermanos, ustedes se fijan cuántas cosas no le puso el diablo a Jesús y cuántas cosas aún la misma carne atacaría al Señor. Pero el Señor siempre se sometió ¿a quién? Se sometió a Dios, el Padre. Gloria al Señor. Versículo 17 dice que el mundo y sus deseos pasan. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Saben, hermanos, que aquí estamos haciendo es la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Ay, amor, ya van a ser las 11, mira. ¿Cuándo llegamos allá? Escúcheme, hermanos, digan conmigo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos queremos permanecer para siempre? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Sigamos adelante, hermanos, rápidamente. Hermanos, ¿saben, hermanos, que el permanecer en Dios nos prepara para los tiempos finales? Ese es el tercer punto. Digan conmigo,
el permanecer en Dios me prepara para los tiempos finales. Primera de Juan 2:18. Miren lo que dice Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Como trata Juan a los hermanos, ¿no? Hijitos. Esa forma cariñosa, afectiva. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Nosotros tenemos que estar muy preparados, muy despiertos como iglesia, porque la Biblia nos habla que se levantará ese personaje, anticristo. Eso su mismo término lo dice, o sea, alguien que se levantará contra, anti. Cuando usted es anticristiano o anticristo, es contra Cristo y sus seguidores. Anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Escúcheme en esto que es muy duro lo que voy a decir. Pero toda persona que se aparta del Señor habiendo caminado con Dios es como si se volviera anticristo. No lo dice, pero con sus hechos lo está manifestando. Que ya la Biblia no, orar no, congregarse no, seguir a Dios no. Por eso, hermanos, déjenme decirle, y Juan lo dijo, versículo 19, muchos han salido de nosotros, Mire lo que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, para estos últimos tiempos tengamos mucho cuidado. Para estos últimos tiempos. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos delicados, donde el diablo está tirando todos sus restos para desanimar al que sea, para devorar al que sea, pastores, líderes, creyentes, de todo, hermanos. Y está tirando las tentaciones más tremendas y se está valiendo de todo para que llegue la apostasía entre nosotros. Pero déjeme decirle que no podemos dejar que entre la frialdad en la iglesia de Dios, ni en nuestras vidas tampoco, sino que nos tenemos que mantener con el aceite vivo, la antorcha, la llama viva dentro de nosotros, la llama del Espíritu Santo, para no dejarnos enfriar, hermanos. Por eso no podemos bajar los brazos en la oración, los brazos en la palabra, en el ayuno, en el buscar del Señor. No podemos bajar los brazos, querida iglesia, queridos hermanos, mucho cuidado con esto. En el tiempo de Juan, cuando él estaba escribiendo esta carta, habían muchos que se habían apartado. Recuerdan que en las cartas paulinas Pablo también lo menciona. Y muchos me han dejado, él dice, y muchos me han dejado. ¿Sí o no? Alejandro y otros, nombra a otros por allá que lo habían dejado a él. Mis hermanos, mírenme en un momento. Dios nos ayude a no dejarnos quitar lo que Dios nos ha dado. Esa corona eterna, esa fe, que no nos vayamos a apartar de Dios jamás. Fortalezcámonos hoy más que nunca, hermanos. Esta vida es pasajera. Tenemos más que perder si nos apartamos de Dios que ganar, hermanos. Todo lo perdemos, correcto. Todo lo perdemos. Por favor, iglesia, mantengámonos firmes en la fe. Amén. Que el Señor nos fortalezca esta mañana. Que el Señor nos llene de su espíritu y de fuerzas. La palabra del Señor dice que el que vuelve atrás, el que retrocede, no agrada a mi alma, dice el Señor.
en su palabra. Por favor, mis hermanos, Dios nos dé fuerzas para seguir adelante. Una vez usted abrazó lo que Dios le dio, no lo suelte. El camino es hacia adelante. Amén. Ni a la derecha ni a la izquierda. Hay que permanecer en estos tiempos finales también con el Señor. Versículo 20. Saben, hermanos, la unción nos sostiene. Digan conmigo, la unción del Santo me sostiene. Quisiera decir lo mismo de Juan a ustedes, lo que le dijo Juan allí a estos hermanos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y esa unción, me llamó mucho la atención sobre la unción, versículo 21. Mire lo que dice la palabra en el versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. El 22, por favor. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mucho cuidado con las doctrinas raras, nos hablaba el domingo el Señor. Cuidado con las doctrinas raras. Doctrinas que el enemigo está levantando y va a levantar hoy por hoy para apartarnos de la fe. Por eso el domingo nos decía el Señor, conozcamos mucho la palabra. Comamos hoy que podemos, comamos mucha palabra hoy para podernos sostener el día de mañana. Hermanos, quiero decirles algo. Persona que para estos tiempos, escúchame en esto, persona que para estos tiempos no dedique un buen tiempo a la palabra, difícilmente se va a poder sostener en los caminos de Dios. Y fácilmente puede ser arrastrada esa persona por vientos de doctrina, por estratagemas de hombres que engañan, que engañarán, que Satanás usará. Hermanos, nosotros no nos podemos pasar por señales. Nosotros no nos podemos basar por prodigios, ni por sanidades, ni por milagros, porque el diablo los hace también. Nosotros como iglesia nos debemos basar por la palabra del Señor, porque esta palabra nunca pasará. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. Saben, hermanos, el diablo le tiene miedo a quien estudia la palabra también. Y Jesús es nuestro ejemplo, porque cuando Satanás tentó al diablo, cuando el diablo tentó a Jesús, ¿qué pasó? ¿Con qué se defendió Jesús? Con la palabra. Perdonen, pero el diablo no tienta al diablo. ¿Con qué se defendió Jesús? Hermanos, yo no me puedo quedar con Juan 3:16 toda la vida. Yo tengo que aprender más palabra. O con Jesús lloró, porque es muy corto. No, tenemos que estudiar la palabra, hermanos. Ahora, no nos quedemos solo con lo que hoy y los domingos, no, cada 8 días, no, con una sola comida. No, todos los días, o con la declaración del pastor César. No, hermanos, dígale al que está a su lado, vamos a estudiar la palabra. Hermanos, volvámonos estudiantes de la palabra. Amén. Ser diligentes como Nehemías, como Esdras. Ser diligentes en la palabra, comer palabra, para que no sea engañado. Por eso es que muchos resultan, hermanos, conocí a una pastora, escúcheme, conocí a una pastora de sana doctrina, y dice que testigo de Jehová hoy en día. Terminó en testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová niegan que el Espíritu Santo es una persona.
Y como yo, después de estar predicando que el Espíritu Santo es una persona, de ahí voy a negar eso. Yo no sé qué pasó con esta persona, mis hermanos. Hermanos, conocer la palabra. Conocer la palabra. Y ahora que podemos tenerla. Mire que aquí no ha entrado ningún policía, ni ninguna autoridad a sacarnos de acá o a recoger las Biblias. No, esto en la China no se puede. Esto en la China no lo dejan. Usted sabía eso, ¿verdad? Que en la China le toca hacer en los sótanos, reunirse la iglesia. ¿Y saben cómo hacen en la China? Parten las hojitas de la Biblia y se las intercambian en los tiempos que ellos se encuentran. Usted me pasa un capítulo o me pasa una hoja y yo le paso la que ya leí. Aquí no. Aquí tenemos hasta 4 y 5 Biblias en la casa y todas están empolvadas. Al que más se le da, más se le demanda. Hermanos, déjeme decirle que el diablo podrá, escúcheme, el diablo quizás podrá prohibir la libertad de culto, pero no le puede prohibir ni quitarle lo que quedó sembrado en su corazón y en el mío. Ni podrá prohibirnos que oremos a Dios. Amén, hermanos. Seguro que es así. Pero hermanos queridos, estudiemos la palabra, estudiemos la Biblia. ¿Cuántos decimos amén a eso? Siguiente versículo, por favor. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hermanos, hay un grupo, escúcheme, hay un grupo pentecostal unitario, Jesús solos, que se llaman así. Los pentecostales no tienen al Padre. Ellos dicen que el Padre no, que solo Jesús. Yo no sé, hermanos, pues yo no me voy a meter en eso ahí porque Dios es el único que juzga, pero déjeme decirle, lean conmigo todos, por favor. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Pero si tienen al Hijo de Dios, ¿por qué niegan al Padre? No entiendo eso. Ellos dicen que nosotros tenemos un Dios de 3 cabezas. No, la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad divina. Siguiente versículo, por favor. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Versículo siguiente, el 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dígale que está a su lado, el Señor te prometió vida eterna. ¿Qué nos prometió el Señor? ¿Cuántos tenemos vida eterna? En Cristo Jesús. Digan conmigo, tengo vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la que hay que cuidar. Cuida tu vida eterna, porque nadie la va a cuidar por ti. Esposo, su esposa no va a cuidar por ti tu vida eterna. Esposa, cuida tu vida eterna, porque tu esposo no la va a cuidar. Cada uno somos responsables de cuidar la vida eterna. Amén, amén. Esa te la ha dado Dios. Me la ha dado Dios, he de cuidarla. Siguiente versículo, por favor. Y es una promesa. Se cumplirá esa promesa. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Cuidado con el engaño. Versículo siguiente. Pero la unción, otra vez nombra la unción, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿A qué se está refiriendo Juan en este versículo? Es que cuidado, recibimos doctrinas falsas, porque la unción
del Espíritu Santo nos da testimonio de la verdad. Él nos conduce a la verdad. Hermanos, no nos dejemos mover. Miren, no nos dejemos mover por personas que tienen una oratoria, que tienen, mejor dicho, que hablan bonito. No, hermanos, no nos dejemos mover por formas de predicar. Movámonos por el que predica la palabra, la traza. Amén. Por el que traza la palabra. Hay muchos mensajes hoy por hoy. Cuidado. Que hay muchos mensajes hoy que le hablan todo sobre el hombre. Tiene el mejor tiempo, viajarás, irás por las naciones. Pero es solo material. Pero del pecado, del arrepentirse, del vivir para Dios, de obedecer a Dios,